me gustaba también un versículo que dice, busquen Isaías 50, pero vieron que hoy es muy común escuchar decir a cosas que son malas, que son buenas, y cosas que son buenas que están mal, ¿no? Recuerdo una situación en la cual le prohibían a una nena venir a la iglesia, pero le permitían ir a bailar y tomar alcohol y tener novio. Esas cosas que vos decís, ¿cómo puede ser? Que se le prohíba venir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, pero se le permita por otro lado que, y vemos que las cosas pareciera que se empiezan a invertir y así muchas cosas, ¿no? Pero me gustaba lo que decía el versículo. Vamos a leer Isaías 5. Isaías 5, yo se los voy a leer, es un lenguaje actual, NTV, del 20 al 22. ¿Me escuchan? Vieron que dice, ay, dice, ¿no? Pero la traducción me gusta más, porque ese ay dice, qué aflicción, que dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Y sigue, y dice, qué aflicción, una vez más, para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Estas personas dicen a lo bueno que es que malo, a lo malo que es que bueno. Como que lo dicen, estas personas eran personas importantes, eran líderes, eran gobernantes, tal vez eran sacerdotes. Esta era una exhortación para estas personas que decían eso. Cuando usted lee el contexto, usted va a ver de que el profeta le está advirtiendo a estos hombres de que se le venía la noche. ¿Saben lo que le iba a pasar a Israel? Iba a ser llevado cautivo. Iba a ser llevado cautivo por un reino mundano, como el de Babilonia. El otro día compartían un poco, ¿no?, sobre Babilonia y sobre las leyes y sobre las formas que vivían y las cosas que hacían, totalmente contrarias a la de Dios. Pero muchas veces, tal vez nosotros hay cosas que pensamos, bueno, no es tan malo. Bueno, pero eso tal vez no está tan mal. Es más, tal vez decimos, bueno, vale. Pero me gustaba, ¿no? Porque muchas veces esos permitidos, esa vida liviana, nos terminan también como a este pueblo, ¿no?, llevándonos cautivos. Dice que el que peca es ¿qué? Es esclavo ¿de qué? Del pecado. Y terminamos después, como el pueblo de Israel, sometidos. ¿Saben quién es el que gobierna este mundo? Satanás. Y como el pueblo de Israel terminamos sometidos a un gobierno. ¿Pero por qué? Porque fuimos cautivos por algo. Amén. Por eso que le permitimos, que pensamos que no pasaba nada. Dice el Proverbios 3:7, yo se lo leo. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. ¿Y qué? Y apártate del mal. No seas ¿qué? Sabio. También dice unos versículos antes, no te apoyes en tu propia prudencia. No pienses de que esto lo podés manejar o que esto tampoco está tan mal. Eso era Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo, estamos en el tiempo de gracia. Si no te arrepentís y si no consagrás tu vida al Señor, esa gracia no te va a alcanzar, amén. La gracia, el don, la ayuda, el favor de Dios viene a consecuencia de que uno se arrepiente y quiere hacer las cosas bien. Amén. Me gustaba, creo que en Isaías 5 me quedaba el versículo 22. También dice, qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Muy actual pareciera, ¿no? Yo le estoy leyendo un lenguaje actual por la duda, porque dice, ¿qué está leyendo, no? Pero podemos ver que algo muy actual, ¿no? Como que se aplaude a ese que se toma todo así, ¿o no?
Es grosso ese, ¿o no? Ese se toma un cajón de cerveza y no le pasa nada. Guay, dice la palabra. Dice, qué aflicción, qué dolor, qué bajón para ese. ¿Ustedes creen que si decimos que las cosas que están mal están bien? Dice la palabra aquí que no van a ser pasados por alto. Amén. Porque va a haber una ¿qué? Una aflicción. Va a haber una consecuencia. A todas nuestras malas decisiones van a haber ¿qué? Una consecuencia. Y así estamos, ¿no? En el mundo siempre hay muchos, yo pensaba en tantos ejemplos, ¿no? Como hoy tal vez el tema del aborto, que se habla mucho, ¿no? Y que dicen que está bien, a algo que sabemos que ¿qué? Está mal. Y corrompen a nuestros niños, a nuestros jóvenes con cosas que nosotros sabemos y no queremos que les lleguen, pero ellos quieren introducir todas esas cosas, ¿no? Ellos dicen que está bien, a algo que está que, una vez más, está mal, amén. Y hay tantas cosas, ¿no? Yo pensaba también, de alguna manera, ¿no? En situaciones en que uno dice, bueno, pero es una mentira piadosa, no pasa nada, bueno, vos decile así, cuando uno sabe que eso que está mal delante de Dios. Bueno, pero no es nada. Si tiene un montón tu jefe, si le robó un poquito, no pasa nada. Si él se llena los bolsillos a cuesta nuestra, no, vamos a robarlo. Yo siempre cuento que había un compañero mío que me decía, ¿no te pagaron las horas extras? Robale gasoil, robale gasoil, me decía. Y él me decía enojado que eso estaba bien. Me decía, no, me decía, vos estás haciendo las cosas mal, vos tenés que robarle gasoil. Y si a mí me falta una hora, yo le bajo el tanque, me decía, chao, Dios. No sé cómo andaba, agua andaba ese camión. Pero para ellos está que está bien y no nos debemos sorprender. Pero acá le está hablando al pueblo de Dios y acá hoy la palabra te está hablando a vos. Yo quiero hoy, te quiero matar, pero quiero que Dios de alguna manera te aliente a hacer lo bueno. Que no te quedes en el medio. No hay medio. Amén. Podríamos decir que entre el bien y el mal podría ser esperar la confirmación de Dios para que te muestre qué es lo que está bien y está mal. Ahí vos te quedás y vos estás tomando la decisión, ¿qué voy a hacer? ¿Lo que me dice Dios o lo que me dice mi corazón o lo que me dice el mundo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo sé lo que Dios me dice. ¿Qué es lo que Dios te dice a vos? Qué bueno, ¿no? Ahí tal vez estés entre el bien y el mal, pero una vez que tomes la decisión, o Dios te abraza y dice, bien, hiciste bien, Costi, hiciste bien, Ariel, tomaste la decisión correcta. ¿Ok? Y ahí es donde, bueno, Dios te dio libre albedrío, ¿no? Vos podés tomar la decisión que vos quieras. Todo me es, ¿qué? Lícito, pero no todo que. Dice la palabra que hay cosas que nos esclavizan. Amén. Quiero que busquen Malaquías, y me gustaba este versículo, porque también en el mundo hoy es una cosa común, el divorciarse, el separarse. Como que está bien, si no va más, ¿qué? No va más, no va más, ¿o no? Y no digo que haya situaciones que estén realmente al límite, pero en aquel tiempo, ahora vamos a leer Malaquías 2, versículo 15 en adelante. Yo voy a buscar también, porque busco muchas cosas con el lenguaje actual para entender un poquito mejor, pero después me gusta también ver. Dice así, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia? Perdón, ¿estoy bien? Sí.
¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba ¿qué? Una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestros espíritus y no seas ¿qué? Miren, le voy a leer el lenguaje actual que me gustó, dice, para que entiendan, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son uno delante de Él. ¿Y qué es Él? ¿Y qué es lo que Él quiere de esa unión? Quiere hijos que vivan para Dios. ¿Quiere una herencia para quién? Para Él. Amén. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Y dice, pues hablando del repudio, yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Y el 17 dice, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo lo hemos cansado? Pregunta. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? Fuerte, ¿no? Pero el Señor también habló de esto. Me gusta este tema, porque si hay algo que debemos cuidar, es la familia, es nuestro matrimonio. Amén. Porque ¿quién lo dijo? Ya estoy cansado, esto no va más. Pero cuando vamos a su palabra, vemos que Dios no cambia. Amén. Quiero que busquen Mateo 19. Esto hablando un poco, como dije, sobre esto que tal vez el mundo también no lo valora. No es importante, pero para nosotros y para Dios sí. Amén. Y dice Mateo 19, dice el título, Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, queriéndole hacer alguna trampa, a ver dónde lo podían enganchar, a ver dónde podía equivocarse el Señor para poder acusarle. Amén. Entonces le dijo, dice, y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre, ¿qué? Dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos, ¿qué? Serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separe el hombre. Amén. Pero acá estaban los fariseos buscándole y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlo? Esto era, le hacían esa carta de divorcio como diciendo algo que estaba mal en ella. En muchos casos tal vez cuando se casaban la mujer era virgen, tendría que ser virgen y encontraban tal vez que no lo era, entonces le mandaban una carta de divorcio y esto era aceptable, podían divorciarse, pero ellos ya lo hacían por cualquier cosa, si cocinaban mal, ¿qué? Acá hay un par, no sé, no plancha, no, carta de divorcios, no me gusta. Y dice, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio ¿qué? No fue así. Esto no era lo que Dios quería. Pero para que la mujer no quedara atada ni mal mirada de alguna manera, se permitía eso, para que pueda tener
tal vez otra oportunidad, aunque la palabra dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué dice? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Para el Señor, ese hombre y esa mujer van a ser siempre que uno. Delante de los ojos del Señor, vos y ella van a ser siempre que uno. Amén. Y si alguien viene a romper con eso, está rompiendo con algo que Dios unió. Amén. Pero algunos dicen: no, pero eso está bien. Bueno, ya está, no va más. Busca lo fácil, ¿no? Pero clavaste rodillas, pero pediste a Dios ayuda, pero ayunaste, pero buscaste el consejo. Muchas veces uno busca lo fácil. ¿Te gustaba algo? Quiero que busquen Deuteronomios 30. Muchos buscan la decisión más fácil. Muchos buscan tal vez el consejo de allá afuera o ven los ejemplos de allá afuera y no ven lo que Dios quiere decirle, no quieren escuchar. Deuteronomios 30 me gustaba. Vamos a leer 19 y 20. ¿Lo tienen? 19. A los cielos, ¿y qué dice? Y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Y dice que os he puesto delante, ¿qué les puso delante? La vida y la muerte. ¿Qué más? La bendición y ¿qué más? Y la maldición. Escoge pues la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y ¿quién más? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que tengas vida. Amén. Que te vaya bien. Que progreses. Que tengas una buena vida. Por eso Dios te dice: elige ¿qué? La vida. El pastor siempre habla de estas dos bolsas, una de qué, una semilla que es de bendición y otra de qué, de maldición. Siempre dice, habla de este versículo cuando se están por casar y dice: tenés que elegir bien la semilla, amén. Hay dos, una que va a ser de bendición y otra que va a ser de maldición. No hay otra más. O tomás la palabra de Dios o tomás el consejo del mundo o lo que dicta tu corazón. Juan dice que Dios sabe todas las cosas. Amén. Si tu corazón te reprende, dice, Dios sabe todas las cosas. Y qué mejor que elegir el consejo de parte de Dios. Durante mucho tiempo, mi juventud, fui un dolor de cabeza. Recuerdo a mi papá irme a buscar a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, a la placita de Vértice Alem. Siempre estaba ahí, o estaba borracho, o estaba drogado, o estaba las dos o tres cosas, no sé. Pero me acuerdo que era un dolor de cabeza. Angustiaba a mi familia. Ya tenía ya varios años y seguía, ya había hecho mi familia, pero seguía trayendo preocupación. Recuerdo que cuando conocí al Señor y me di cuenta de lo que estaba haciendo, lo que el enemigo había hecho con mi vida, me dije a mí mismo: ya no voy a ser más un dolor de cabeza. Yo ahora voy a ser de bendición para mi familia. Empecé a elegir de esa bolsa de bendición, de esa bolsa de la vida. Empecé a buscar los consejos de parte de Dios. Amén. Recuerdo una situación muy dolorosa. Había partido alguien muy querido por mí y me acuerdo que mi familia estaba preocupada por cómo yo iba a reaccionar. Tal vez pensaban que me iba a ir a drogar o a tomar o a pelearme por ahí. Pero recuerdo muy bien a mi hermana mayor, que ya sabía que me había aferrado a Dios y que estaba viviendo de una manera diferente. Y ella decía: quédense tranquilos, porque Él está bien. Y me acuerdo que ese día pude consolar a mis seres queridos, estar ahí con mis amigos, estar ahí con mis tíos.
estar ahí con toda mi familia que estaba sufriendo, ¿no? Y pude estar ahí y ser de qué, de bendición. Empecé a darme cuenta de que para eso Dios me había llamado. Amén. Por eso le puse de bendición también a maldición. Quiero que busques Primera de Juan 1. Antes de conocer a Cristo, me acuerdo que en el freezer de la heladera tenía una piedra de marihuana. En el cajón de mi ropa interior, ¿no? Tenía una piedra de cocaína. Y el que venía a mi casa, o fumábamos o tomábamos cocaína. No faltaba alcohol, trabajaba en Brahma. Siempre había para tomar. Eso era lo que yo tenía para compartir con mis seres queridos. Realmente era de maldición. Y creo que fui de mucha mala influencia con muchos. Hoy si venís a mi casa, tengo mate con bizcochito y palabra de Dios. Amén. Solamente Dios lo pudo hacer. Dios lo puede hacer en tu vida. Amén. Pero eso fue todo a causa de Él. Mientras me acercaba a Dios, decía el pastor el otro día, no erréis ignorando la Escritura. ¿Y qué más? Y el poder de Dios. Cuando no conocemos a Dios, cuando ignoramos quién es Él, cuando no sabemos cuáles son sus valores, sus principios, cuando no sabemos que Dios es santo, que Dios es misericordioso, Dios es bueno. Cuando ignoramos todas esas cosas, nosotros inventamos un Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Y pensamos que Él es como nosotros, y Dios es Dios. Dios no se corrompe como los que están en el mundo gobernando y se corrompen. Amén. Lo bueno es que Dios es Dios, y aunque vos no lo votes y aunque vos no quieras, Dios va a seguir siendo Dios. Amén. Y el beneficio lo tenemos nosotros cuando lo conocemos a Él, cuando nos acercamos a Él. Me decía hoy un amigo, Emilio, estoy bien. No estaba pasándola bien, pero me dice, estoy bien. Me dice, lo único que te puedo decir es que estoy orando y que me siento bien. Y digo, qué bueno. Me alentó, me puso contento. Para ese también fui una maldición. Recuerdo que tal vez sus padres no me querían ver cuando andaba yo también en la calle, era mala influencia. Era como el de Harry Potter, el innombrable, así. Pero cuando supo que me convertí, me pidió que vaya a hablar con su hijo. Y hoy le doy gracias a Dios que Él está acá. Amén. Y me dijo algo muy bueno, le digo, bueno, a veces cuando oramos sentimos la presencia de Dios, aún a veces buscamos sentir, experimentar eso. A veces no experimentamos nada, pero Dios está. Amén. Y sé que ese tiempo en su presencia es lo que vos necesitas. Y me dijo, ¿sabes? Dice, es así. Me di cuenta que no necesito nada de lo que está en el mundo. Que en Dios lo tengo todo. No tengo que ir a un psicólogo, no tengo que ir a esto, no tengo que ir a aquello. En Dios encontré lo que necesitaba. Amén. Qué bueno es cuando nos pasa eso. Primera de Juan 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Qué dice? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Amén. ¿Hay alguna oscuridad? Dios es luz y nos acercamos más a Él y somos más iluminados, vemos con más claridad. Amén. Y vemos así en nosotros que hay todavía manchas, que todavía hay cosas que corregir, que cambiar. ¿Y eso lo hace quién? Dios. Cuando nosotros estamos en la nuestra, no nos importa las manchas, no nos importa el pecado. Pero cuando nos acercamos a Él y vemos su luz,
Dice la palabra que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Lamentablemente el problema no es de Dios, el problema es nuestro, que muchas veces nos queremos quedar con lo que hacemos y está mal. Amén. Pero el que quiere hacer las cosas bien dice que se acerca a la luz. Amén. Creo que si estás acá es porque quieres hacer las cosas bien. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Dios es luz y en Él no hay que tinieblas. Y si decimos que tenemos comunión con Él y seguimos haciendo las cosas mal y seguimos practicando las cosas que están mal, entonces estamos ¿qué? Mintiendo. La palabra dice que Dios no puede ser burlado, que no nos engañemos a nosotros mismos. Muchas veces pasa. Muchas veces pensamos que porque venimos a los cultos todos los sábados, porque vamos al grupo todos los días de la semana, es como que, no, yo estoy bien, pero seguimos mandándonos la nuestra. Y el Señor dice, está mintiendo. Amén. Buscá Proverbios 4, busquen. Dice Proverbio 4, ¿cómo le dimos al Proverbio 4, no? Lo gastamos, ¿o no? Pero qué bueno que estuvo, ¿no? Qué bueno es escudriñar, ¿no? Ahí meternos y seguir sacándole el jugo a la palabra, ¿no? Y seguir edificándonos, y nutriéndonos y alimentándonos. ¿Amén? Dice el versículo 19, el camino ¿de quién? De los impíos, aquellos que pecan sin temor a Dios, que no tienen en cuenta a Dios, que no les importa a Dios, no les importa su palabra. Dice, el camino de los impíos es como que, como la oscuridad. Ellos andan como en la oscuridad. ¿Se ve algo en la oscuridad? ¿Se dan cuenta de algo? Dice, no saben en qué tropiezan. Me gustó este versículo porque muchas veces pasa. Si no está la luz de Dios, vos no te das cuenta de lo que estás haciendo. Si no buscas la luz de Dios, si no buscas la luz en su palabra, dice que la palabra es lámpara a nuestros pies. Andamos como en la oscuridad. Cometemos un error y lo volvemos a cometer, y lo volvemos a cometer, y lo volvemos a cometer. ¿Saben por qué? Porque no sabemos con qué estamos tropezando. No sabemos si es nuestro carácter. Culpamos al otro, seguro que la culpa es del otro. El Señor siempre cuando nos habla, el versículo mejor que nos puede identificar en este caso es, no mires, ¿qué? La paja del ojo de tu hermano. Amén. Mirá que esa viga grande que tenés. Y tal vez tu hermano está haciendo las cosas mal, pero lo que le importa al Señor es lo que estás haciendo vos. Amén. Pero siempre estamos echándole la culpa a alguien. Y Dios dice, vení a mi presencia. Y cuando vamos a su presencia nos damos cuenta que somos nosotros, ¿o no? Ahí encontramos al culpable. Dijo un amigo mío, si tuviera que agarrar a ese que me hizo tanto mal en mi vida, diciéndose él mismo, ¿no? Lo agarraría tanto a patada, pero soy yo, me dice. Y es verdad, somos nosotros. No busqué ningún culpable. Mirate al espejo, ese es. Sos vos. Amén. Busquen el Salmo 82. Versículo 5. Me gustaba, dice el salmista, ¿lo tienen? No saben. Dice, ¿qué dice? No saben, no entienden. Y dice algo más, andan en tinieblas. Tiembla todos los cimientos de la tierra y ellos como si nada. No se dan cuenta. No se dan cuenta de lo que está pasando. Porque ellos andan como en tiniebla. ¿Por qué andan en tiniebla? Porque no entienden. Y el pastor nos estuvo hablando el otro día, ¿no? Cuando vos no entendés lo que está pasando, porque no hay luz. No saben.
y se dan cuenta. Y el Señor, por allí en Hechos, dijo, esta etapa de su ignorancia ha sido perdonada, ahora empiecen a hacer las cosas bien y vendrán tiempos de refrigerio. Pero esa etapa, ahora ya saben, ahora ya conocen. Y ahora que estamos acá, ya conocemos, amén. Tenemos que empezar a hacer las cosas bien. No podemos seguir en tinieblas. ¿Sabe? Esto le hablaba también el salmista a aquellos gobernantes que hacían sufrir al pueblo, que tomaban malas decisiones y a consecuencia afligían al pueblo. Y muchas veces, tal vez acá no hay ningún gobernante, pero sí gobernás tu casa, ¿sí? Pero sí gobernás tu vida. Y muchas veces esas malas decisiones que tomás por no estar en la luz de Dios traen consecuencias. Si tomamos de la bolsa de bendición, van a haber consecuencias buenas. ¿Quién me dice? Si empezamos a hacer las cosas bien, si dejamos de mentir y empezamos a hacernos cargo de lo que hacemos mal, seguramente va a haber un cambio en nuestras vidas. Pero si seguimos echándole la culpa a los demás y echamos la culpa y mentimos porque sabemos que nosotros también somos responsables. Y eso baja. El Señor decía, yo quiero que tengas vida, vos y quién, tu descendencia. Pero nosotros en vez de bendecir, ¿qué hacemos? Maldecimos. Y estos gobernantes maldecían al pueblo. No saben, no entienden, porque andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. El lenguaje actual dice, no se dan cuenta que está todo moviéndose alrededor de ellos, está todo mal. Primera de Pedro, busquemos. Dos nueve. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación como santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el capítulo 1 dice, sed santo porque yo soy santo. No había en él pecado alguno, maldad alguna. Dios es santo. Y Él te pide que vos seas como quién, como Él. No como ese ídolo que está afuera en el mundo. Saben, miraba el otro día ahí un reportaje que le hacían al director técnico de la selección, ¿no? Y me gustaba porque este hombre lo veía tan humilde, ¿no? Y creo que la humildad a uno que le agrada. Digo, qué bueno, grosso este. Pero dije, pensaba también, porque decía, tuvimos tantos malos ejemplos, que qué bueno que haya un buen ejemplo. Pero más allá de ese ejemplo, creo que no hay otro mejor ejemplo que vos en tu casa. El pastor me enseñó desde hace mucho, mucho tiempo de que siempre van a haber tormentas. Y los barcos cuando hay tormentas, dice que buscan ¿qué? La luz de ¿dónde? Del faro. En medio de la tormenta buscan la ¿qué? La luz del faro. Ya no pueden ver la luz de las estrellas. La tormenta la tapa. Pero que vos puedas hacer una luz en esa tormenta, en el momento difícil para tu hijo, para tu mujer, para tu amigo. Amén. Que vos puedas hacer esa luz, porque el Señor dijo que nosotros éramos esa luz. Amén. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido. Para esto te escogió Dios, para que seas un sacerdote, un pueblo como santo. Amén. Pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió Dios? ¿Cómo nos compró? ¿Precio de qué? Saliste caro. El Señor te ama.
De tal manera amó Dios a Ariel. De tal manera amó Dios a Emil, a Charlie, a Jesse. De tal manera que dio que su hijo derramó la sangre. Amén. Dios muestra su amor para con nosotros, dice la palabra. Porque siendo nosotros pecadores, aún así el Señor murió por nosotros. Pero Él te compró, te escogió para que seas un sacerdote, un pueblo santo, y para algo más, y para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó ¿desde dónde? De las tinieblas ¿a dónde? Para esto te llamó el Señor. Para que hables de quién, de Él, y de lo que hizo en tu vida, de cómo te trajo, y que des esperanza a otros, y que puedas traer a muchos. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos entienden que esto es lo que anhela Dios? Pero si estás en tinieblas es medio difícil que muestre su luz. La gente necesita ver que luz en medio de las tinieblas. Algunas veces uno habla, pero como dice, no, lo que vos decís o lo que vos escribís se borra ¿con qué? Con el codo, ¿no? Realmente que cuando hables, realmente que puedas hablar con autoridad, con humildad. Amén. Esto lo hizo ¿quién? El Señor. No te olvides quién lo hizo. No te olvides quién te sacó de las tinieblas. No saliste vos solo de las tinieblas. Si no podías ver nada, si no podías entender nada. Emilio lo intentaba y ¿saben qué? Daba vuelta siempre en el mismo lugar. Al poco tiempo volvía al mismo lugar. Y al poco tiempo volvía al mismo lugar. Y no podía salir de ese círculo vicioso, de ese lugar que estaba en tinieblas. Amén. Hasta que intervino Cristo. Y Él intervino en tu vida también. ¿Lo crees o no? No hay grises en el Señor. Dios es luz, amén. Y tiene una luz que es admirable. Qué bueno. Busquen Jeremías 4. Compartía también el pastor este versículo 4:22. Conocer a Dios, hermanos, es el comienzo para salir de nuestra ignorancia. Amén. Necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos salir de esa necedad, de esa oscuridad. Dice, porque mi pueblo es ¿qué? Es necio. ¿Y qué pasó? Y no me conocieron. El pueblo de Israel fue un pueblo terco. Fue un pueblo que no se quiso rendir delante de Dios. No quiso obedecer a Dios. Y no lo conoció. No conoció los caminos del Señor. El Señor decía, siempre andan vagando en su malvado corazón. Siempre están haciendo la suya. No me conocieron. Son hijos como ignorantes y no son entendidos. ¿Son qué? Para hacer el qué? El mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Cuántos quieren aprender a hacer el bien? Creo que como yo hice muchas maldades y sé hacerlo mal, pero quiero aprender a hacer el bien. Quiero aprender a hacer lo bueno. Quiero aprender a hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Cuál es su voluntad? Busquen Proverbios 4. Le seguimos dando el Proverbios 4. Dice, tus ojos, el versículo 25, tus ojos ¿qué? Miren lo recto, lo que está bien. No que miremos simplemente para adelante, sino lo que está ¿qué? Bien.
lo bueno. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Y me gusta esto, dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Dios quiere que estemos como enfocados. En un versículo actual, en vez de decir examina la senda de tus pies, dice traza una línea en tu camino. Traza, marca tu camino. Esto tengo que hacer, no me puedo ir para allá. Esto está mal, no lo voy a volver a hacer. Marco ¿qué? Mi camino. Para no salirme de ese camino, de hacer las cosas bien. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. No te permitas una, hermano. No, pero bueno, es un pescadito. No, pecadito. No hay pecadito, hermano. Hay pecado. Y no hay excusas. Amén. Hay que reconocer, me equivoqué, Dios, te fallé. Y volver al camino. Aparta tu pie del mal. Me gustó algo que escuché. La mejor forma de no caer es alejarnos. Algunas veces jugamos, algunas veces estamos ahí. El pecado está ahí en la puerta, hermano, dice. Y está ahí a que vos tomes la decisión. Y una vez que vos tomás la decisión, dice que se enseñoreará de vos. Va a tomar el control en tu vida. Por eso debemos que alejarnos, ¿sí? La mejor forma de luchar contra el pecado es no luchar contra el pecado. Es alejarnos. Si sabes que eso te puede tentar, si sabes que Dios te sacó de ese lugar, amén, ¿para qué vas a volver ahí? Si sabes que tenés ese problema. Recuerdo una persona en un lugar de adicciones, le dijeron, no generes ninguna situación. No estés con nadie que tenga ese problema de drogas. No vayas a ese lugar que vos sabés que hay droga. Muchas veces nosotros generamos las situaciones. Nosotros mismos vamos al lugar donde no tenemos que ir y terminamos cayendo. Qué bueno que vos traces que el camino, no voy a ir más, no me voy a juntar más, ahora porque no puedo. Mi papá me dijo, Emilio, mi papá da unos consejos así muy sencillos. Me dijo, hijo, me dice, si vas a la esquina y no es para hablarle de Dios a tus amigos, no vayas. Y me dijo, el día que te vean los vecinos o alguno de la iglesia, no va a decir el hijo de Marcelino, va a decir, mira el hijo de Dios. Qué mal ejemplo, ¿no? Tenía razón mi papá. Sencillo el consejo, pero era verdadero. Amén. Fui y hablé hasta que los cansé, hasta que me di cuenta que no me aguantaban más. Ya no tenía que compartir. Ya no me drogaba, ya no tomaba, ya no hablaba lo mismo que ellos hablaban. Yo les quería compartir lo de Dios. Eso era lo que tenía. Algunos me dejaron. Gloria a Dios. La palabra nunca vuelve vacía, ¿no? Otros no. Otros ya no me querían ni ver. Si me veían, calculo que se iban para otro lado. Pero hice lo que tenía que hacer y después ya no fui más. Es más, me daba cuenta de que tanto de eso que había ahí podía hacerme tentar. Amén. Así que no fui más. Voy a ir terminando. Saben, si hay algo que le desagrada a Dios, es ser tibio. Dice Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice que te vomitaré de mi boca. Dios no quiere que estemos yendo y viniendo. Dios quiere que te afíes. Dios no quiere que seas frío. Dios quiere que ardas. Amén.
Dios quiere que te enciendas. Pero antes de que seas tibio, hasta prefiere que seas frío, ¿no? Otro consejo que me dio mi papá fue: Emilio, no juegues con Dios. ¿Saben? Cuando me empezó a hablar, yo iba y le preguntaba: ¿qué significa, papá? ¿Qué significa aquello? La primera vez, cuando me vio ya que estaba medio entusiasmado, me dijo: hijo, no juegues con Dios. Me dice: mejor no conocerlo. Yo me quedé como diciendo: ¿qué quiere que me aparte esto? Pero en verdad él tenía una buena intención, no quería que su hijo juegue con Dios. Y lo tomé de esa manera y me sirvió. En algún momento, cuando tal vez hay medio que me quise desviar, me acordé: no voy a jugar con Dios, voy a hacer las cosas bien. Santiago 4:17 dice la palabra: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado de omisión. Amén. Cuando vos sabés hacer el bien y no lo haces, es que es un pecado. Qué importante que entendamos que debemos hacer eso que sabemos. Hablábamos con Mariana y hablábamos de una clase que se da en la escuela, en el cual hay unos dibujitos, ¿no? Que hablamos de que la persona, el cristiano, tiene que tener buenas piernas, buenos brazos, dice, tiene que estar bien, tiene que tener una cabeza normal. Algunos son medios cabezones, saben un montón, pero no hacen nada. Y algunos hacen mucho, pero tampoco tienen de lo de Dios, no oran, no leen. Dios quiere que esté todo esto parejo, amén. No sirve que sepas un montón, que seas un teólogo y que no vivas nada. Preferible que lo poco que sepas lo pongas en práctica, amén. Para que cuando puedas hablar lo puedas hacer con autoridad, para que puedas estar delante de Dios bien, amén. Dice Gálatas 6, versículo 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo que segaremos, ¿sí que? Si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, que hagamos bien a todos y mayormente a quién, a los de la familia de la fe. Qué bueno esto, ¿no? ¿Es importante la familia de la fe para el Señor? Es importantísimo. No nos cansemos pues de hacer. Cuando te cansás de hacer el bien, ¿qué te crees que vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Decilo. Cuando me canso de hacer el bien, ¿hago qué? El mal. Si no haces nada, también es malo, porque vos sabés lo que tenés que hacer. Hacé el bien, confía en Dios. A su tiempo que segaremos, a su tiempo veremos la mejora en el matrimonio, en nuestras vidas. A veces cuesta. Uno dice: no veo los resultados. A su tiempo, a su tiempo. Si no desmayás, no es que te caes desmayado, sino que si no bajás los brazos, si no te rendís, el Señor te va a dar la victoria en ese año. Amén. Pero no te canses. No te canses porque estás haciendo las cosas bien. Amén. No te canses, seguí haciéndolo. Ya vas a cegar. Ya vas a recoger el fruto de ese trabajo arduo. Amén. Si estás trabajando mucho, seguramente va a haber un fruto abundante. Él me dice amén. Proverbios 11, voy terminando, ¿sí? Dice Proverbios 11:12, el que carece de entendimiento, el que no entiende la palabra, el que no conoce a su Dios, menosprecia a su prójimo. Sigo. Primera de Corintios 10, versículo 23 y 24.
Dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? No todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino que en el mundo era primero yo, segundo ¿qué? Y tercero, ¿por qué volviste al primer lugar? El otro día dije yo sin querer primero, y Sabri me corrigió, el burro adelante, me dijo, de uno. ¿Por qué de vuelta el burro volvió adelante? O la burra volvió adelante. ¿Por qué volviste de vuelta a quererte priorizar? ¿Por qué? ¿Por qué volviste de vuelta a esa actitud de necedad? De querer hacer las cosas a mi manera. Primero yo. El yo tiene que ¿qué? Tiene que morir. Amén. El segundo yo también, por la duda. Y el tercero también. Tenemos que matar. ¿Saben cómo crecemos? ¿Cómo nos edificamos? Cuando empezamos a hacerle el bien al otro. Ahí empezamos a crecer. Ahí empezamos a crecer. Cuando dejas de mirarte el ombligo y de pensar en vos. Cuando te olvidas que Dios tiene un propósito con tu vida, con tu familia, con tu matrimonio. Ahí. Pero cuando vos sabés, te acordás de tu Dios, cuando vos te acordás las palabras que Él te dijo, volvés a la fuente. Amén. Y una vez más pones los ojos en Él. Y es enseguida, empezás a trabajar de vuelta, ya no te priorizás, volvés a buscar a quién ayudar. Eso pasa cuando vos realmente querés hacer las cosas bien y te das cuenta, a la luz del Señor nos damos cuenta. Amén. No vuelvas a la oscuridad. En serio, voy terminando. Me ponía, qué importante es saber hacer el bien a nuestro prójimo, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? El Señor nos dijo algo muy sencillo, muy fácil de entender. Busquen Mateo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué dice? Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es la esencia de la palabra de Dios. Esto es el corazón, esto es lo que vino a hacer el Señor con nosotros. Él lo hizo por nosotros. ¿Qué te gustaría que pase en tu vida? Yo quiero que le pase a mi hermano. Me gusta esto que se estuvo hablando, ¿no? De poder ver a ese hermano que está solo, que pueda estar acompañado. Es verdad, muchas veces los que estamos casados no nos damos cuenta, pero tenemos a alguien al lado. Además, algunas veces nos enojamos, ¿no? Y como nos peleamos, ahí no nos damos cuenta. Pero te puedo asegurar que ese que no tiene a esa persona al lado, daría cualquier cosa por tener lo que vos tenés. Por tener una familia. Por sentir eso, ese hogar, ¿no? Yo siempre a mí me dicen que soy, como era la que es Cenicienta, me dicen, porque dicen que son las 5 o 6 de la tarde y yo me quiero ir del trabajo, ya me quiero ir, yo me quiero ir. Y me dice, se le va a convertir el auto en calabaza este. Yo me quiero ir a mi casa, quiero estar con mi familia. Siento la necesidad de querer ir y volver a estar con mi mujer, con mi hija, con mi nieta. Y es difícil alguna vez estar solo, cuando no hay nadie que te está esperando. Y qué bueno no poder desear y orar, y ayudar, de buena manera. Amén. No se conviertan acá en
en galán. Amén. Pero qué bueno que tengamos esa intención de corazón, de decir, Dios, lloro por mis hermanos y les pido que los ayude, que traiga a esa compañera, la idónea, no la demonia, la idónea. Y le pido, ¿no?, que Dios le muestre. Amén. Yo quiero que les pase también, como me pasa a mí. El Salmo 14, versículo 2 y 3, dice así, me encantó. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún que, entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay. Cuando no buscamos de Dios, no servimos para nada. No sabemos cómo hacer lo bueno. Nos terminamos corrompiendo, desviando. Lo importante de buscar a Dios todos los días. Lo importante de entender que esa es la fuente. Ese es el lugar donde yo debo ir a buscar. Él me va a dar el sentir, el querer, el hacer. Él va a poner en mí. Amén. Si todavía no sentís esa carga por tu hermano, pedísela a Dios. Pedile que te dé ese amor. Dios dice que avives el fuego del don de Dios. No es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te va a dar ese amor. Orá, pedíselo. Pedile la carga por ese hermano que no está viniendo, que le cuesta, que es medio pesado, que nadie se lo banca. ¿Tenés alguno así en el grupo? Si no lo recibís vos, si no lo abrazás vos, si no lo amás vos, ¿quién te crees que lo ama? Si Dios te lo puso ahí en tu grupo, es para que vos lo abraces, vos lo ames, vos lo ayudes. Amén. Se lo quieren devolver a Dios, no al resto. En serio, termino. Primera de Pedro 3. Es uno de los versículos que más me gustan. Vamos a leer del 9 en adelante. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados ¿para qué? Para que heredes bendición. Una versión más actual dice, para que entiendas que para esto Dios te llamó, para ser de bendición, no de maldición. Si otro te maldice, vos no lo maldecís, vos qué, vos los bendecís, vos entendés para qué Dios te llamó, para bendecir, para ser de bendición, un canal de bendición para el otro. ¿Entendés o no? Cuando no entendés esto, no entendés la esencia de la palabra, del corazón de Dios, de desearle lo mejor al otro, de querer lo mejor para el otro. Hay veces que la gente no entiende y el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si no tenés ese corazón, es difícil. Pero tenés que tener un corazón perdonador, amén. Misericordioso. Todos los días he aprendido a perdonar. ¿Saben? Me ha costado mucho, pero he aprendido a perdonar. Y me ha dado Dios ese corazón sano, ¿no? Y no tengo problema con nadie. Bueno, alguno capaz tiene problema conmigo, pero yo no. Es que se pelea solo. Pero es importantísimo, porque ¿cómo vamos a vivir si no como a Dios le agrada? Con rencores, con odios, con broncas. Dios me llamó para hacer ¿de qué? De bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, ¿y qué? Apartate.
de ese pensamiento, de esa mala intención, de eso que está ahí. Apartate del mal y haga el bien. Amén. ¿Qué tenés que hacer? El bien. Busque la paz y ¿qué más? No solamente me quedo con que yo estoy tranquilo, que nadie me moleste, ¿no? No. Yo busco la paz y busco que siempre haya paz. En mi casa busco que haya paz. En mi trabajo busco que haya paz. Estos son llamados, dice la palabra, hijos de Dios. Pacificadores, los que buscan ¿qué? La paz. Amén. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Cómo están los oídos del Señor? Atentos a tus oraciones. Amén. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Bueno, pero Él me la hizo, o ella me la hizo. Si haces las cosas mal, acordate de esta palabra. Dios te va a empezar a mirar. No de buena manera. Amén. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién? ¿Quién? Quiero que te vayas poniendo de pie. No acomodes. Ahí como estás. Cerrá tus ojos. Sé que se fue el tiempo. Hoy tuvimos Santa Cena. Pero este tiempo también es importante. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias una vez más, Señor, por hablarnos. Eres tú, Señor, que buscas lo mejor de mí, de mis hermanos, de tu pueblo. Eres tú que corriges, eres tú que exhortas. Eres tú, Señor, que vienes con tu palabra, Señor, como una espada de doble filo, que penetra nuestros corazones hasta lo más profundo. Eres tú, Señor, que me desnuda, que muestra las intenciones que tengo en mi corazón, en mis pensamientos. Nosotros delante de ti estamos, Señor. ¿Qué podemos decir, Señor, a la luz de tu palabra? Tú lo sabes todo. Tú conoces mi condición. Tú sabes cómo he venido, con los pensamientos, con las luchas, Señor. Y muchas ganas de no hacer el bien. Y muchas ganas de renunciar a lo bueno. De dejar hacer las cosas que venía haciendo bien. Yo te pido perdón, Dios, en esta noche. Te pido perdón por haber permitido, Señor, que en mi corazón entre maldad, entre rencor, entre odio, entre fastidio, entre en mi envidia, entre orgullo, entre soberbia. Te pido perdón, Señor, por haber abierto la puerta, Señor, al rencor, al odio. Señor, sabiendo que le doy lugar al enemigo. Te pido perdón, Dios, por tener estos malos pensamientos, Señor. Por fastidiarme, Señor, y querer bajar los brazos. Pensar que en mi fuerza, que a mi manera las cosas van a cambiar. Perdóname, Señor, porque una vez más volví a las tinieblas. Volví a la oscuridad y no encontraba la salida, Señor. Pero aquí estoy, Señor, y puedo ver, Señor, que tú me estás alumbrando, que tú me estás llamando, que tú me dices, ven hacia mí, ven hacia mi verdad, ven hacia mi presencia, ven, yo te restauro, ven, yo te perdono, ven. Él hace la obra, hermano. Confía en Dios, baja los brazos, deja de luchar contra Él. Hoy reconócelo una vez más que le ha fallado. Reconoce una vez más
que te has equivocado, que le has errado por haber dejado su palabra, por haberle dado la espalda a Él. Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho las cosas mal, empezando a permitiéndonos cosas, Dios, liviandades, pensando que no pasaba nada, pero tú, Señor, no pasas por alto nada. Tú me dices, hay consecuencias, hay aflicción, hay dolor de toda mala decisión que he tomado. Señor, tú has tenido misericordia, Dios, pero han venido consecuencias. Y yo quiero pedirte perdón. Y yo quiero pedirte que intervengas una vez más. Si he hecho las cosas mal en mi matrimonio, en mi hogar, te pido perdón. Si he querido hacer las cosas a la vieja manera de Emilio, a la vieja manera del mundo, yo te pido perdón. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi familia. Díselo. Yo quiero tomar de esa bolsa de bendición. Yo quiero tomar de la vida. Yo quiero que tú bendigas, Señor, y que hoy se corte toda maldición. Oh, Espíritu Santo, ven. Ministra los corazones. Ministra los corazones, Espíritu Santo. Dale a cada uno, Señor, conforme como tú quieras, Dios. Haz tu voluntad, Señor. Oh, Espíritu Santo, ve a lo más profundo, al lugar ese donde está tal vez cerrado, donde tal vez esté lo más oscuro, donde haya secretos, donde haya algo escondido. Señor, ve a ese lugar, Dios, y trae luz a mis hermanos. Señor, que tú les puedas mostrar, Dios, en qué lugar se ha equivocado, en qué momento, qué actitud ha tomado. ¿Por qué ha dejado de hacer tu voluntad? ¿Por qué se ha priorizado una vez más? ¿Por qué ha empezado a pensar egoístamente? Glorifícate, Dios. Trae libertad a las mentes de toda mentira, de todo engaño del enemigo, de toda opresión mental. En el nombre de Jesús, trae libertad, Señor. Espíritu Santo, muéstrale, háblale, ministrale, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, que cumpla su propósito el día de hoy. Que caiga en buena tierra, Dios. Quita los juncos, los pedregales. Quita esos espinos, Señor, que no permiten que tu palabra tenga vida, se reproduzca en él, traiga fruto. Señor, glorifícate, pídeselo al Señor. Yo quiero vida, díselo. Yo quiero vida y en abundancia como tú lo dijiste. Yo quiero que tú cumplas tu propósito en mí, en mi familia. Díselo. Señor, yo quiero que tú hagas la obra en mí, que la completes. No desampares la obra de tus manos, Señor. No desampares la obra de tus manos, Señor. Aunque mi hermano, mi hermana, Señor, se hayan soltado, tú no los sueltes, Dios. Vuélvelos a traer a tu presencia. Con cuerdas de amor atráelos, Dios. Muéstrale tu gran amor, tu gran misericordia, Dios. No permitas, Dios, que se vuelva atrás. No permita que retroceda. No permitas que salga de tu presencia. Atráelos hoy una vez más. Enséñanos a hacer el bien, Dios. Enséñanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como dice tu palabra. Enséñanos, Dios, a priorizarlos a ellos, Señor. Queremos una iglesia que crezca. Queremos un pueblo que se edifique. Queremos un pueblo, Señor, que te priorice a ti, que camine a la luz de tu palabra, de tu verdad, de tu justicia. Señor, manifiéstate en este lugar. Manifiéstate, Jesús.